Hoy queremos tener un espacio totalmente distinto, un espacio totalmente diferente, en el que podamos hablar un poco sobre las Sagradas Escrituras. No es un podcast, sino que vamos a tratar de ir evolucionando un poco más y vamos a crear una serie de intervenciones que las conoceremos como predicaciones. En otras palabras, esta es nuestra primera predicación y queremos aprovechar para compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. Quisiéramos basar esta predicación de hoy y utilizar como base el libro de Mateo. Mateo capítulo 24, versículos 3 en adelante. Dice el versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ah, hemos utilizado este texto como base, Mateo 24:3, para hacer algunas enseñanzas. Dentro de las enseñanzas o de las reflexiones que nos llama poderosamente la atención es cómo está estructurado el pasaje. Miren que se nos da una serie de descripciones que podemos nosotros pasar por alto. A veces se leen las escrituras, no se reflexiona correctamente de lo que las escrituras mismas quieren enseñar. Quisiéramos volverlo a leer, pero de manera fraccionada, para poder ir comprendiendo el contexto de las cosas. Porque las escrituras muchas veces cuentan historias dentro de la misma historia. Solo que hay que ser bastante meticuloso y cuidadoso para poderlo entender. Empieza relatando en el versículo 3, capítulo 24 de Mateo, el escritor, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, y quisiéramos detenernos un poco. Y estamos interesados en esta primera fracción porque el escritor deja de entrever que el Mesías, Jesús, está haciendo algo, aunque no nos dicen que es ese algo. Si observa bien la estructura del pensamiento, denotará que él está sentado en el monte de los olivos. Eso significa que él, sentado en el monte de los olivos, está reflexionando sobre algo o sobre alguno. Y esto es interesante y es pertinente porque el monte de los olivos es un monte famoso en el desarrollo de la profecía. Tiene algunas
peculiaridades y particularidades que debemos nosotros tener claro. Ahí donde está él sentado, ya las escrituras denotan que va a pasar en el tiempo del fin otro evento extraordinario. Entonces nos llama poderosamente la atención, nos hace reflexionar que el Mesías en ese momento, en ese monte tan importante para él, porque es un monte muy importante, por lo que va a acaecer milenios después, él está sentado. En otras palabras, el escritor, el autor del texto, nos permite tener una fotografía bastante cercana de un momento bastante especial que no puede ser descrito por el de otra forma. Es posible que ni él haya captado que estaba relatando en su momento, pero nos regala a nosotros un, diría yo, mensaje importante. Él sentado estaba reflexionando sobre algo o sobre alguna cosa. Y en esa reflexión, como ocurre con todo el mundo que se pone a reflexionar, de repente aparecen otros. Y estos otros dicen lo siguiente. Estos otros, los discípulos, se le acercaron aparte. ¿Qué significa esta nueva fracción del texto? Una vez que el Mesías había concluido sus pensamientos, su oración, su comunicación con Dios, los discípulos deciden abordar. Porque el momento que los discípulos están viviendo es un momento apremiante. Así como el Mesías siente, estando en el monte de los olivos, percibe cosas hacia el futuro, así los discípulos del Mesías, estando el Mesías en el monte de los olivos, perciben también que deben abordarlo o hacer un abordaje extremo porque sus espíritus están descontrolados. Por eso dice el texto, por eso dice el pasaje, que los discípulos se le acercaron aparte. Ya cuando él está solo, lo abordan. Por eso es parte. Porque lo quieren abordar a él solo, por lo que sus espíritus están inquietos y por las preguntas que necesitan hacerle que no se las pueden hacer delante de todo el mundo. Pues son preguntas delicadas porque el evento y el momento son extraordinarios. No puede entenderse de otra forma el texto si no se contextualiza la situación. Y en este caso particular, podemos observar que los discípulos estaban, como se dice popularmente, inquietos. Y tanto eso es que estaban inquietos que se le acercaron aparte. O sea, en otras palabras, de manera solo para ellos. No había maicillo para nadie más. Y dicen, dinos, explícanos, háblanos. Y hacen las tres interrogantes que son, diríamos nosotros, a las que los tenían a ellos descontrolados. Y todas tienen que ver con profecía,
todas tienen que ver con fin, todas tienen que ver con lo que va a pasar en el futuro. ¿Y por qué le preguntan a él? Porque ellos no son visionarios, ellos no son conocedores de los tiempos, ellos no pueden ver más allá, no pueden percibir, solo entienden que tienen que preguntar, que tienen que inquirir, que tienen que hablar con él, porque dentro de ellos se agita y se agolpa una serie de pensamientos que los tienen descontrolados. Entonces el texto dice claramente que le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como podrán apreciar, aquí se nos está hablando de 3 momentos proféticos. El primer momento es algo que ya se había discutido. ¿Dónde se había discutido? Más atrás, en Mateo 24, 1 y 2. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿De qué cosas están hablando? Bueno, dice Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta es la primera pregunta que le hacen. ¿Cuándo serán estas cosas del templo? Pero aparte de eso, ellos hacen una segunda interrogante. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 2 preguntas extraordinarias. Cada una de ellas bajo un determinado tiempo profético con determinadas circunstancias. El ser humano, desde un tiempo para acá, ha pretendido volverse experto en profecía. Lo hemos dicho y sostenido por tiempos, que se han escrito grandes cantidades de textos, de libros, de comillas, entre paréntesis, proféticos, dando grandes y extraordinarias explicaciones de cómo va a ser el fin. Entendiendo el fin de acuerdo a la época en que fueron escritos. Eso ha generado una gran confusión religiosa, ha extraviado a una cantidad de gente y ha insensibilizado a un montón de personas. Porque, como siempre he sostenido yo, están equivocados. El tema de fondo en este pasaje de Mateo es el tema profético, escatológico o de profecía. Se pueden usar otros términos, use el que crea o el que lo hace sentir mejor. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el fondo de las cosas? Que tenemos un problema serio. Ya no tenemos muchos intérpretes.
ya no tenemos muchos conocedores de los tiempos. Ya no contamos con muchos visionarios. Ya no tenemos muchos profetas, aunque hay una cantidad extraordinaria a través de los grupos religiosos, de aquellos que se llaman profetas y profetisas. Es una cosa escandalosa. En el caso que nos ocupa de esta predicación, podemos entender varios conceptos fundamentales. El primero de ellos es que nos encontramos con el mayor profeta que ha existido en la historia. También nos encontramos con el mensajero de Dios. También nos encontramos con el Mesías, el ungido. Y también nos encontramos con el maestro. Hay más títulos, hay más designaciones, pero ese no es el sentido. Entonces, el Mesías Jesús, conociendo que su tiempo en la tierra estaba próximo a concluir, a finalizar, se prepara como debe prepararse todo profeta antes de su final. ¿Cuándo llega el final de un profeta? Cuando pronuncia su última o últimas profecías. En el caso particular del Mesías Jesús, como todo un gran profeta, va a pronunciar sus últimas profecías para cerrar su ciclo en la tierra. Pero no podemos abstraernos, no podemos soslayar el hecho de que la inquietud, el inquirir y la necesidad de saber del ser humano del fin es latente y poderosa. ¿Cuál es el problema que encontramos en este entorno de cosas? Que la mayoría de seres humanos buscan errónea o equivocadamente las fuentes del conocimiento. Por eso, el escritor es bastante detallista en lo que puede y nosotros tenemos que sacarle el jugo de las cosas a este pequeño pasaje. Porque en este pequeño pasaje se dicen grandes cosas. Voy a volverlo a leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si entendemos como debemos entender, ya debemos de estar claros en tres cosas importantes, que son las que ellos definieron a través de la inquietud de sus espíritus. Tres momentos proféticos. Si lo ponemos en una matriz y esa matriz la invertimos, la primera pregunta sería la última pregunta. Y esa primera pregunta nos llevaría hacia un camino complicado. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Como es a la inversa la matriz, esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, a la inversa.
¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿cuándo serán todas estas cosas? Si cambiamos el orden de los factores, en este caso particular de la profecía, nuestro entendimiento toma otro sentido. Nuestra comprensión se amplía y nuestro conocimiento está obligado a conocer aún mucho más. ¿Por qué se invierte la matriz? Porque en temas numéricos o en numerología, la ciencia, para que tenga propósito, sentido y esté acorde al momento, debe obligadamente producir un fruto. Y ese fruto es la amplitud o la extensión o la capacidad de ir más allá de las palabras que se dijeron. Descubrir, como exige el cabalismo o los cabalistas, descubrir las preguntas secretas, el conocimiento escondido, la ciencia prohibida para todos los demás. Si hemos logrado eso, en otras palabras, hemos encontrado una pequeña llave que abre una puerta para entender e ir más allá de lo evidente. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué se da? Porque el Mesías, al estar sentado en el Monte de los Olivos, nos dice, señores, en lengua común, señores, pongan atención al desarrollo de los acontecimientos que vienen. A ustedes les conviene, yo ya me voy. Ustedes se quedan, prepárense. Y eso es importantísimo porque las reglas que se van a dictar más adelante son fundamentales a la hora del tiempo del fin. ¿Y por qué son fundamentales? Porque si usted no entiende lo que está viviendo actualmente o en actualidad, entonces usted se va a perder tarde o temprano. Él nos deja un faro de luz para que nosotros no nos perdamos en oscuridad, porque hay oscuridad. Y es una oscuridad fuerte, recia, terrible. Y eso ocurre porque los tiempos son muy complicados. Entonces, por eso el Mesías deja esa señal de que está sentado en el Monte de los Olivos, ese mismo monte que lo habrá de ver venir otra vez, pero de otra forma. Pero para nosotros el Monte de los Olivos debe representar un momento de reflexión, porque es lo que él estaba haciendo. Estaba preparándose para los acontecimientos que ya venían con él. Pero no se quiere ir sin que nosotros nos llevemos nuestra parte. Esa parte tiene que ver con sucesos futuros. Mucha gente solo quiere saber qué va a pasar. Según ellos, con solo saber eso, se van a salvar, se van a preparar o a ver qué cosas. Pero no entienden que esto está todo unido. Que todo esto va a llevarnos a un lugar. Y que las señales que Él nos va a dejar, las señales que nos va a dejar, son fundamentales para la supervivencia.
Por eso son 3 preguntas. Por eso son 3 señales. Y esas 3 señales es importante que usted las conozca, que usted las entienda, que sepa de lo que se está hablando, enseñando y revelando. Eso lo vamos a dejar para una próxima predicación. Dejamos esta primera predicación para su entendimiento y demás fines. Y agradecemos la atención a la presente. Muchas gracias.